Bueno, pues estamos con el tema 9, que es la atención del técnico de enfermería en la preparación del paciente para exploración. Hoy voy a explicar lo siguiente. Lo siguiente sería, voy a hablar un poquito de, a ver, vamos a ir donde nos habíamos quedado, que creo que es aquí, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de estas pruebas, ¿vale? La punción lumbar, la de médula ósea, biopsia hepática, etcétera. En cuanto a la punción lumbar consiste en introducir una aguja en el espacio suparanoideo del canal espinal con la finalidad de extraer líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar normalmente se hace en supino para evitar cefaleas o prono. También se emplea para introducir anestesia. El material, pues es material que comúnmente llamamos material para campo estéril. Normalmente, pues el anestésico que vayamos a utilizar, lidocaína, al 2%, normalmente suelen los anestesistas utilizar esa, pues utilizamos las jeringas de 5 o de 10 centímetros, normalmente de 10, agujas subcutáneas, trócares de punción lumbar, los tubos estériles y los apósitos. El procedimiento es explicar al paciente lo que le vamos a hacer como siempre, colocarlo en decúbito lateral al borde de la cama en posición fetal, esta sería la posición de este procedimiento, y establecer el campo estéril y colaborar pues, con lo que el médico nos vaya diciendo. Cuando se termina la técnica, cubrimos el lugar de inserción con un apósito estéril y lo mantenemos en decúbito supino. Normalmente el paciente tiene que estar en ayunas al menos 4 horas. Hay que controlar siempre las constantes vitales cada media hora durante las 2 horas que son posteriores. Mandamos al laboratorio los tubos, después hay que identificarlos y los mandaríamos al laboratorio y lo registramos siempre en la historia clínica. En cuanto a la punción de médula ósea, supino o prono, el material es material como antes de campo estéril, las jeringas pues son también de 10, agujas subcutáneas, trócares, apósito estéril y portaobjetos de cristal. El procedimiento es explicar siempre al paciente, colocarlo en decúbito supino, abrir el campo estéril, colaborar con el médico y una vez que terminemos colocamos el apósito en el lugar de la inserción como en el anterior procedimiento. Enviamos inmediatamente los portaobjetos a hematología y los identificamos correctamente. Y, por supuesto, los registramos en la historia clínica. En cuanto a la biopsia hepática, el material es de campo estéril igualmente, anestésico local, sin adrenalina al 2, las jeringas de 10, agujas intramusculares y subcutáneas, frasco específico para muestras, agujas de Silverman y apósitos estériles. Por supuesto, explicamos siempre la técnica al paciente, tomamos las constantes, colocamos en decúbito supino y abrimos campo estéril. Colaboramos con el médico, controlamos al paciente durante todo el procedimiento y durante las 2 horas siguientes pues controlamos al paciente por si se pudiera producir algún sangrado. Cubrimos, como siempre, el punto de punción con el apósito y rotulamos y enviamos al laboratorio. Registramos en la historia, como siempre. La broncoscopia, previo consentimiento, el material sería material óptico, fibrobroncoscopio, fuente de luz fría, cámara fotográfica, el material para campo estéril, la fuente y el equipo de aspiración y de oxígeno y el protección dental y lubricante. El sistema de recogido de muestras bronquiales también. Los frascos con formol, alcohol y suero salino al 0,9. Cepillo para la citología, tubos Ringer, conexiones y puertas de cristal. La medicación sería la lido al 2%, la atropina, adrenalina, el salbutamol anestésico tópico, suero salina al 0,9 y a temperatura ambiente. El procedimiento sería ayunas desde las 24 horas del día anterior, explicar la técnica al paciente, retirar dentadura postiza, el DUE premedica con atropina y a los 30 minutos colocamos en decúbito supino. Establecemos campo estéril, ayudamos a la administración de la anestesia a nivel de la membrana
intercricotiroidea, administramos anestesia tópica en fosas nasales y faringe. Conectamos la fuente de luz y el sistema de aspiración al fibroscopio. Lubricamos la parte distal para introducir por fosas nasales o por boca. Cooperamos siempre con el médico. Preparamos la lido para la inyección. Preparamos el cepillo, la pinza de biopsia para extracciones para anatomía patológica, que las ponemos en los frascos preparados. Una vez que la prueba se terminó, se mantendrá al paciente en ayunas 2 horas para las broncoaspiraciones. Vigilamos las constantes y la posible hemoptisis que se pueda producir. Entonces, en esta técnica tenemos que pedir el consentimiento del paciente, que nos lo firme, ayunas sí están prescritas y la preparación intestinal con un enema. Recordamos que la hemoptisis es la expulsión por la boca de sangre procedente del aparato respiratorio a nivel subglótico, debajo de la glotis. Esta definición normalmente pues abarca desde un esputo con estrías de sangre hasta una expectoración de sangre fresca en cantidades masivas. Bueno, vamos a pasar a las posiciones anatómicas y materiales médico-quirúrgicos de uso común. Las posiciones anatómicas las veremos en el tema 8 y 16, que aún no he dado. Y en cuanto a la atención pre y postoperatoria, pues vamos a hablar de la clasificación según la extensión de la cirugía. Entonces, según la extensión de la cirugía, tenemos cirugía menor y cirugía mayor. La cirugía menor incluye aquellas intervenciones cuyo riesgo no es vital. La menor no es vital, porque si es más pequeña no es vital, nos acordamos así, para la vida del paciente. Normalmente se hace de forma ambulatoria y no requiere hospitalización pre y posoperatoria. La anestesia que se utiliza es local, aunque puede ser general en algunos casos. En cambio, en la cirugía mayor, aquí las intervenciones requieren hospitalización del paciente y el riesgo, su mayor riesgo, puede ser vital. Se realizan bajo anestesia general y hay periodo posoperatorio con hospitalización cuya duración dependerá del tipo de intervención. En cuanto a la profundidad o localización, tenemos cirugías externas e internas. Las externas tratan la zona de la piel y los tejidos adyacentes a la misma, en el que este tipo de cirugía podemos incluir las plásticas, por ejemplo. Y las cirugías internas requieren de la penetración, por eso son internas, del interior, en el organismo, para intervenir en un órgano, aparato o sistema del mismo. Tenemos, según el objetivo o propósito de la cirugía, pues cirugía diagnóstica o exploradora o exploratoria, que valora la gravedad y extensión de una lesión o confirma o descarta un diagnóstico. Puede ser una laparotomía o un legrado uterino, por ejemplo. Aquí estas son preguntas de examen, saber qué tipo de cirugía y para qué nos sirve. Entonces, la cirugía diagnóstica o exploratoria, nos acordamos de que esta exploratoria puede ser una laparotomía, una extracción de un tejido para biopsia, etc. En cuanto a la cirugía ablativa o curativa, donde abren, ven y cierran, tiene como objetivo curar al paciente de la afección que presenta. Se realiza la retirada de una zona, tejidos o partes afectadas. Aquí, por ejemplo, podría ser una apendicectomía, que entra dentro de este tipo de cirugías. Se aplica normalmente en ciertos tipos de cáncer para lograr por sí misma o con tratamientos coadyuvantes a la curación. Bueno, aquí tenemos también que cabe destacar la cirugía reconstructiva o reparadora,
que ésta repara malformaciones congénitas, como el labio leporino, por ejemplo. En cuanto a la cirugía paliativa, tiene el objetivo de reducir los síntomas de un proceso patológico o enfermedad, sin llegar a la curación. La cirugía estética o cosmética, cuyo objetivo es mejorar el aspecto de una parte del cuerpo del paciente. Según el tiempo, tenemos cirugías de emergencia, el paciente está en riesgo, es menor de 1 hora, es una cirugía que se trata con rapidez. La cirugía de urgencia, donde no pone en riesgo al paciente, pero hay que actuar hasta las 6 horas más o menos. Y la cirugía programada, que es una cirugía, como dice la palabra, que está programada, es selectiva u opcional y es decisión del paciente. Es una cirugía requerida por recomendación médica. Entonces, tenemos diferencia entre emergencia y urgencia, donde la emergencia es menor de 1 hora y la urgencia hay que actuar hasta 6 horas más o menos. Nos acordamos porque en el servicio de urgencias es las horas que estamos, 6 horas más o menos, pero una emergencia sería más rápida. En cuanto a las cirugías clasificadas según el tipo de herida operatoria, tenemos cirugía limpia, limpio contaminada o contaminada. Y, por supuesto, la sucia obséptica. La cirugía limpia es cuando no se accede al interior del órgano o del cuerpo que presenta contaminación, no accede por microorganismos, es decir, no se penetra en vía respiratoria, el tubo digestivo, tracto genitourinario, etc. Aquí, por ejemplo, podría ser pues, para una hernia inguinal. En cuanto a la cirugía limpio contaminada, es la que se realiza accediendo al interior del órgano o del cuerpo. Se accede, aquí accedemos, aquí se pierde la esterilidad, ¿vale? La cirugía contaminada se produce cuando la contaminación se da durante la intervención quirúrgica, pero no hay signos de infección. En heridas abiertas recientes, más o menos 4-6 horas. Y la cirugía sucia obséptica, como dice la palabra, se produce cuando la intervención quirúrgica se realiza en una zona del cuerpo u organismo con infección o cuando se trata de heridas traumáticas no recientes. Aquí es más de 8 horas con tejido desvitalizado, como necrosis. Las fases de una intervención quirúrgica serían el periodo preoperatorio, donde todo el tiempo que rodea una intervención quirúrgica, pues hasta que te dan el alta hospitalaria, no el alta médica, sino la hospitalaria. Dividimos en fase preoperatoria, que como dices, antes del operar, desde que se decide la intervención hasta que el paciente entra en el quirófano. Tenemos preoperatorio mediato e inmediato. El mediato es 24-48 horas antes de su realización y el inmediato es 24-48 horas anteriores al acto quirúrgico. Lo que es la preparación del paciente, el traslado a quirófano, etc. La fase operatoria o transoperatoria es pues, del tiempo que dura la intervención y la fase postoperatoria pues sería de posoperatoria inmediato, que es la sala del despertar, lo que es la UCI, UBI, URPA, etcétera, o el posoperatorio tardío, que sería en la unidad hospitalaria y hasta que se va de alta hospitalaria. Los cuidados preoperatorios del paciente serían la fase de preparación médica y la de preparación de enfermería. En la fase de preparación médica tenemos pues, que solicitar historia clínica y anamnesis, antecedentes alérgicos, analítica completa, la valoración, por supuesto, del anestesista, reservas de sangre, radiografías, electros, consentimiento informado, etc. Y en la fase de preparación de enfermería, aquí valoramos pues, la nutrición y la hidratación, que tiene que ser rica en proteínas, porque la operación es muy catabólica,
Las medidas higiénicas como cortar uñas, sin esmalte, etcétera. El rasurado de la piel, que es muy importante, porque como sabéis, pues hay que rasurar la piel, dado que los pelos pues pueden producir pues alguna infección. Eh, Tricotomía preoperatoria. La tricotomía quiere decir una división en tres partes, ¿vale? Eh, mm, bueno, ¿qué os cuento de esta tricotomía? Que es la eliminación de todo el vello, como habíamos hablado antes, de la zona quirúrgica. Pues, pues lo que os decía antes, que o quitamos todo el pelo o podemos tener problemas con las infecciones. Aquí tenemos aspectos físicos y tenemos aspectos psicológicos. Por supuesto, en los aspectos físicos también entraría pues, vaciar la vejiga antes de bajar a quirófano, las ayunas de sólido 12 horas antes y de líquido 6 horas antes. Y en el estado psicológico, en el aspecto psicológico, pues como sabéis, toda intervención, por muy pequeñita que sea, precede de reacciones emocionales por parte del enfermo. Es importante llevar a cabo una preparación del paciente psicológica y suele ser normalmente en algunos pacientes el miedo a la muerte, la anestesia, al desconocimiento. Entonces, pues bueno, tenemos que ayudar al enfermo procurando que se encuentre tranquilo, que se encuentre relajado y que tenga confianza en el equipo quirúrgico que le va a intervenir, explicándole un poquito si sabemos de qué va la operación, y tranquilizarlo en todo momento. Los campos operatorios pues serían cirugía de la cabeza, pues el cirujano que nos indica la zona rasurar, la tricotomía de la zona que él quiere, la cirugía de mama, que preparamos desde la zona umbilical hasta la zona mandibular y de la línea medio clavicular del pezón sano hasta pasada la línea posterior. Aquí, tanto la axila como el brazo afectado hasta el codo la prepararíamos. En la cirugía de tórax rasuraríamos desde la línea vertebral posterior hasta pasada la línea del hemicuerpo afectado, por delante y desde la clavícula hasta la cresta ilíaca. La cirugía de espalda rasuramos toda la zona posterior del cuerpo, que va desde el nacimiento del pelo en el cuello y la mitad de la zona glútea. En la cirugía de abdomen, perdón, se rasura por debajo de los pezones en los hombres y en las mujeres por debajo de las mamas. En ambos se prolonga hasta debajo del pubis y desde una línea axilar anterior hasta la otra. La cirugía renal, el rasurado va desde la línea media de la zona anterior del tronco afectado hasta la línea posterior del mismo y se extenderá desde la axila del tronco afecto hasta la zona inguinal. En la cirugía vaginal, la zona rasurar sería pubis, labios, periné y zona circulante el recto. Si tiene mucho vello el paciente, la paciente, se rasurarán también las caras internas de los muslos. En la cirugía escrotal se rasura todo el vello púbico, así como el de la zona circundante al recto y la cara interna de los muslos. Y en la cirugía de extremidades, si es una articulación, se rasura desde la articulación por encima de la zona afectada hasta la que está por debajo de la zona afectada. Si es una zona interarticular, se rasura un poco por encima de la articulación superior y un poco por debajo de la inferior. En cuanto a los cuidados transoperatorios del paciente, pues aquí comienzan cuando se traslada al paciente a la mesa de operaciones y terminan cuando lo transfieren a la sala de recuperación. Una vez que el enfermo está en el quirófano, pues lo atienden el anestesista, el DUE instrumentista, el DUE circulante, el cirujano, los técnicos de enfermería de quirófano, los ayudantes del cirujano. Los cuidados del paciente durante el periodo intraoperatorio sería la recepción del paciente, la monitorización de este paciente,
la comodidad y seguridad de este paciente, colocación del paciente y preparación de la piel y campos estériles y el apoyo y la asistencia emocional. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y seguimos en el siguiente vídeo con cuál es la función del DUE circulante y los tipos de anestesia y demás. Entonces, pues hasta pronto.